¿Listos, hermanos? Vamos a Romanos 8, 29 y 30. Al mismo tiempo, después de leer esta cita, vamos a la cita de 2 Tesalonicenses 2:13. Ya de hoy vamos a tener dos textos base. Romanos 8, 29 y 30 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Estamos en el segundo tema, como de 30 aproximadamente. 2 de Tesalonicenses 2:13 es la otra cita. Estamos empezando a estudiar la doctrina de la salvación, en nuestro estudio de la salvación, cuyo nombre es soteriología bíblica. Dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que pueda concentrarse en esta oración y decirle al Señor humildemente: Espíritu Santo, creemos que tú eres quien nos guía a toda verdad. Tu palabra es verdad y tú has venido a guiarnos a toda verdad. Tú no vas a hablar nada que esté en contra de la Escritura, ni llevarnos a hacer nada que esté fuera de ella. Por el contrario, la manera en que nosotros aprendemos esto es de una manera espiritual. Esta palabra es espiritual y solamente así se puede discernir, digerir. Hoy te rogamos que esta palabra haga verdaderamente un cambio en nuestras vidas, sustancioso, que salgamos reflejando un poco más a nuestro amado Señor Jesucristo, pues para eso fuimos predestinados. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en soteriología bíblica, estamos en el tema número 2. El tema se titula Ordo Salutis. Ordo Salutis. Está en latín. Ahorita vamos a ver lo que significa. Ya hemos estudiado un poco acerca de este tema. La gente que ha estado desde el principio en los discipulados bíblicos, ya hemos estudiado acerca de este tema. Solamente vamos a verlo de una perspectiva más soteriológica. De hecho, vamos a condensar las 7 etapas de la salvación. Lo conocimos nosotros en un solo tema. No es el propósito volver a tocar una por una, aunque créanme que si lo hiciéramos tiene muchísimo cada uno de los temas. Todavía hay que adentrarnos. En la clase anterior dejamos bien establecido que la salvación es solo del Señor. La clase se llamó salvación totalmente monergista, que únicamente es Dios quien orquesta la salvación, quien hace todo. Nosotros creemos que la evidencia bíblica es vasta en ese tema, al grado de que los llamados 4 aspectos de nuestra salvación, sustitución, redención, reconciliación y propiciación, todos de principio a fin están en las manos de Dios y son para la gloria de Dios. En la enseñanza del día de hoy ya vamos a comenzar a adentrarnos de lleno en la soteriología bíblica. Ya entendimos que esta es el estudio de la obra de la salvación. Lo primero que debemos de tener bien claro en nuestra mente para poder adentrarnos en este estudio es que hay un orden establecido en nuestra salvación. Dios es un Dios de orden, amén. Pues todo lo que Dios hace es con orden establecido, y la salvación no es la excepción. La salvación también tiene un orden claramente establecido en la Escritura. Se ve en la Biblia que hay un orden, que hay una cronología en la salvación. Lo vemos delineado de forma clara y entendible, aunque en breve, en citas como las que leímos al principio, Romanos 8, 29 y 30, que habla del llamado, de la justificación, de la glorificación, y en 2 Tesalonicenses 2:13, que habla de la elección y de la santificación. Anteriormente, igual este no es el tema, esto ya lo vimos como 3 o 4 veces, no me voy a quedar aquí. Ya entendimos conceptos como eternidad y tiempo.
Dios habita en la eternidad, se manifiesta en el tiempo. Nosotros, en cambio, somos muy limitados, somos finitos a una pequeña porción de tiempo. Se lo he dibujado aquí cantidad de veces, se lo he mandado por redes sociales, una línea que representa la eternidad, un pequeño punto ahí es el tiempo. Todo nuestro tiempo está metido en ese pequeño punto. Si quieren, la semana le mando o mañana le mando esa imagen nuevamente. El Ordo Salutis, el orden de la salvación, es el término técnico que los teólogos protestantes utilizaron para llamar a las etapas consecutivas en la obra que el Espíritu Santo hace cuando nos apropiamos la salvación. La salvación tiene cierto orden y ciertas etapas, y a esas etapas le llamaron Ordo Salutis. La frase ocurre por primera vez en el libro de Institución de Teología Dogmática de Budeus en Leipzig, en Alemania, en 1723. No estamos inventando nada nuevo, imagínense, tiene muchos años, pero la idea ya es inherente en teólogos protestantes antiguos de hace 500 años, como Juan Calvino. En la Institución de la Religión Cristiana, Juan Calvino ya esboza, aunque él no lo llama tal cual Ordo Salutis, pero tú puedes ver y dices, oye, pues la estoy leyendo y aquí veo 1, 2, 3, 4 etapas de mi salvación. Sí, ya Calvino tenía una idea general del Ordo Salutis. La palabra Ordo Salutis es la frase latina que significa el orden de la salvación. Ya después vamos a ver el contraste con Historia Salutis, porque es importante también. Muchas equivocaciones se dan por confundir el orden de la salvación con la historia de nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer doctrina de libros históricos. Los libros históricos nos dan cierta referencia, cierta enseñanza, pero no podemos hacer doctrina de libros históricos, como el libro de Hechos, que muchas iglesias forzosamente quieren replicar lo que pasó en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y dicen, no, ahora tienes que hablar en lenguas, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer milagros, ahora tienes que hacer, y forzosamente, porque en el libro de Hechos vemos que la iglesia primitiva era así y Dios dice que es así, cuando una teología sana te dice que de los libros históricos no puedes hacer doctrina porque no es sano, no son para hacer doctrina. La palabra Ordo Salutis significa en latín el orden de la salvación. Quiero que entienda esto. No es un orden fijo en el sentido absoluto. Es un orden general, es un esbozo general. Es decir, todos los puntos no son consecutivos ni son fijos uno tras otro en el orden que lo vamos viendo. Algunos puntos, lógicamente y bíblicamente, los vemos en cierto orden, pero hay variación en el entendimiento y en la aplicación. Por ejemplo, mucha gente a fuerzas quiere decir que primero es la fe, luego el arrepentimiento, luego la conversión, luego el nuevo nacimiento, y quieren forzosamente ponerle una cronología y una lógica y te dicen, no, tú a fuerzas tuviste que primero tener fe, cuando realmente muchas de las cosas, mucho de lo que nosotros tenemos en nuestra salvación, se le dice son de manera coinstantánea. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo se dio la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la conversión y el nuevo nacimiento en la etapa que nosotros conocemos como el llamado. Nosotros la estudiamos en una sola etapa, todas estas. Es importante entender bien esto, que el orden lógico y la sucesión cronológica son dos cosas diferentes. Una cosa es que nosotros, y ahorita los voy a poner ahí, veamos cierta lógica, y otra cosa es que a fuerzas van así. Una cosa no tiene que ver con la otra en el orden lógico y el orden cronológico. Esta doctrina también es llamada por algunos teólogos e iglesias como el hilo de oro o la cadena de oro de la salvación. Algunos llegan a citar hasta 11 eslabones o puntos, mientras que otros lo simplifican hasta 5 pasos. Nosotros lo estudiamos hace mucho tiempo por separado en un discipulado anterior y concluimos que bien se pueden resumir en 7 pasos. Si quieren ver a alguien y te dice, pastor, pero es que él cree en 9 pasos, él cree en 10, él cree en 5, no pasa nada.
con que crean en que hay un orden en la salvación es más que suficiente, porque también si te dice, él cree que puso su fe para ser salvo, no, entonces sí estamos hablando de dos cosas diferentes, de un sinergista y nosotros somos monergistas. Vamos a recordarlos, ¿cuáles son las 7 etapas de la salvación? ¿Cuál es la primera? Sí se acuerdan, ¿verdad? Nos conoció. ¿Cuál es? Nos conoció. Conoció. Y aquí se ve quién estudia y quién no. ¿Cuál es nuestra segunda etapa? No, me eligió. ¿Quién dijo? Eligió. La tercera etapa, predestinó. Estos son el tipo de enseñanzas que tenemos que saber de memoria, A lo mejor no me voy a saber todas las citas y todo, pero mínimo sí tengo que saber el orden cronológico, el orden lógico, perdón. Ahorita le voy a decir la diferencia. El orden lógico es este, el orden cronológico, a lo mejor aquí en el tiempo se mezclaron algunas cosas, es porque se dieron de manera coinstantánea, pero no afecta. ¿Cuál es el 4? Me llamó. Llamó, el llamado, o me llamó. El 5. Me regeneró. ¿Cuál? Regeneró. Me justificó. El 6. ¿Mande? Santificó. Y glorificó. Y el 7. ¿Por qué en pasado todos? ¿Sí se acuerdan de alguien por qué? Para Dios, por eso le decía el concepto de eternidad y tiempo. Todo el tiempo es un presente continuo para Dios. Para Él esto ya está hecho. No es algo que hará. Nosotros en el tiempo vemos que nos va a llamar. A lo mejor algunos ni siquiera son llamados todavía, que nos va a llamar, que nos va a justificar, que nos va a glorificar. Pero para Dios es igual, para Dios es indistinto. Porque lo leemos en Juan 19:30 cuando dice Jesús, consumado es. La obra de la salvación ya está completa. No es algo que va a pasar, es algo que ya completó. Todo el proceso de nuestra salvación, lo puse a propósito así porque vamos a escribir de este lado y de este otro lado para que quede un mapa conceptual más abierto y entendamos más completamente el Ordo Salutis. Todo el proceso de nuestra salvación, desde que nos conoció en la eternidad pasada hasta nuestra glorificación en la eternidad futura, todo y cada uno de los pasos que manejamos nosotros, o aún los que manejan 11, si le quieren poner 15 pasos total, todos son por la gracia de Dios. Lo vimos la semana pasada, es solamente Dios. Vamos a ver las siguientes citas. Romanos 5, 15 y 21. Efesios 2.8, Gálatas 1.15, Tito 3.5. Ahorita se la repito. Primero vamos a Romanos 5.15. Hoy va a entender un poquito más del Ordo Salutis, del orden de nuestra salvación. Todos son por la gracia de Dios. Romanos 5.15 y después de ahí saltamos al 21. Pablo, hablando de la salvación, dice, pero el don, ¿qué don? La salvación, la gracia de la salvación no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos, ¿qué dice? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Efesios 2.8. En estos dos versículos vemos que la salvación está ligada por gracia. Efesios 2.8 es el versículo clave contra los pelagianistas, sobre todo contra, o para debatir, no contra los amigos católicos romanos que dicen, no, es que tú tienes que hacer buenas obras para ser salvo. No, Efesios 2.8 les tira su teología de un jalón que dice, porque ¿por qué? Por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto, la fe y la gracia no es tuya, es un regalo de Dios. Gálatas 1.15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y por qué me llamó? Por su
gracia. Ya vimos que me justificó por su gracia, ya vimos que me llamó por su gracia. Y Tito 3:5. Ya vimos que nuestra santificación, las obras que nosotros realizamos son por su gracia. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. En todas y cada una de las etapas vemos que son por la gracia de Dios. De hecho, hay muchísimas citas más que hablan acerca de cada una de las etapas. Ahí está el discipulado, lo puede estudiar y se dará cuenta que en todas de una u otra manera están relacionadas con la gracia de Dios. Así como toda nuestra salvación está basada en la sola gracia de Dios, también tenemos que darnos cuenta que cada paso, cada parte de nuestra salvación está vinculada íntimamente con la persona de Jesucristo. Podemos decir que toda la salvación, de principio a fin, es en Cristo. Nos conoció en Cristo, nos eligió en Cristo, porque de no ser así, ¿cuántos hubiéramos podido ser elegidos? Nadie. ¿Te imaginas que te eligió a pesar de que te conoció? ¿Por qué? Porque te eligió en Cristo, porque si ve obras o algo bueno que elegir en ti, no nos hubiera elegido. Nos predestinó en Cristo y para ser como Cristo. Nos llamó en Cristo y a los pies de Cristo. Nos justifica en Cristo. Cristo es nuestra justicia, nosotros le damos nuestro pecado. Nos santificó en Cristo. De hecho, acuérdense, Cristo es nuestra santidad y nos glorificará en Cristo, porque no, son sus logros y su mérito llegar hasta el final. Podemos poner así entonces la salvación es por gracia, o el orden de la salvación es por gracia y en Cristo. Y observe, nos conoció, es un acto de Dios por el hombre. Dios haciendo algo por nosotros. ¿Qué hizo? Conocernos en la eternidad pasada. Cuando nos elige, es un acto de Dios por el hombre. Cuando nos predestina, es un acto de Dios por el hombre. Cuando nos llama, también eso ya es en el tiempo, es un acto de Dios por el hombre, cuando nos llama a los pies de Cristo. Cuando nos justifica, es un acto de Dios en el hombre, porque cambia nuestra naturaleza espiritual. Acuérdense que la justificación tiene que ver con el espíritu, la santificación con el alma y la glorificación con el cuerpo. Entonces, estos tres últimos, la santificación o santificó, es un acto de Dios en el hombre, y el último también es un acto de Dios en el hombre. En los tres primeros, 1, 2, 3, Dios nos provee la fe necesaria, porque nosotros hemos de tener fe. Somos justificados solamente por la fe, pero no es nuestra fe. ¿Quién nos la da? Dios en la eternidad pasada. Por eso le decía, no podemos decir con cierta exactitud que nos la dio en la predestinación, o cuando nos eligió, cuando nos conoció, porque si aquí en el tiempo no podemos entender bien y son coinstantáneas, ahora se imagina en la eternidad pasada y en la mente de Dios entender el momento exacto en el que nos dio la fe, pues realmente no, es imposible. Pero sí sabemos que en la eternidad pasada nos provee de la fe necesaria. Después, aquí en el tiempo, en el llamado, la justificación y la santificación, activa Dios, obviamente, la fe dada, o la fe que nos dio. Y en la glorificación preserva
nuestra fe, o la fe dada. Igual le mando o lo subimos en la página, todo el cuadro, tal como está. Nuestra salvación, o el orden de nuestra salvación, es por la gracia de Dios y toda es en Cristo. Nos conoció en Cristo, nos eligió en Cristo, nos predestinó en Cristo, nos llamó, justificó y santificó en Cristo. En todos ellos vemos que son actos de Dios por el hombre o en el hombre, cosas que Dios hizo para que seamos salvos, o en nosotros una vez que somos salvos. Como cuáles actos de Dios por el hombre: nos conoció, nos eligió y nos predestinó en la eternidad pasada. Todo esto lo hizo por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. Ya en el tiempo nos llamó, nos justificó, nos santificó. Sobre todo la justificación y la santificación son actos en nosotros. Dios modificó nuestra genética espiritual, si lo quiere ver así. Y en el último, la glorificación es la preservación de la fe que nos dio en la eternidad. Podemos decir que la salvación es un proceso que comenzó en la mente de Dios, se concretizó en el decreto de Dios, en la predestinación, y se efectuó en Jesucristo. Es aplicada por el Espíritu Santo y culmina en la eternidad futura. En cuanto a nuestra experiencia de la salvación, hay un proceso también. Nosotros somos llamados por Dios. A veces de manera inconsciente sentimos ese llamado. Luego hacemos una confesión consciente de nuestra necesidad espiritual. Pasamos por la experiencia de conversión en la que nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Es entonces cuando vivimos la transformación interna y se ve externamente, en la cual con muchas luchas y tribulaciones seguimos a Jesucristo, perseverando y creciendo hasta llegar al final, cuando pasamos a la gloria celestial. Esta es la experiencia de la salvación condensada, porque muchos estamos todavía en alguno de estos, sobre todo atorados en el número 4. Solo como recordatorio a los que pasamos el primer discipulado y como breve reseña, vamos a ver las 7 etapas. Conoció del griego proginosko, conocer de antemano. Vaya primera de Pedro 1:2. No nos vamos a tardar más que 2 minutos por etapa y con eso terminamos, tal vez hasta menos. Si vamos bien hasta aquí, hay un orden en nuestra salvación establecido por Dios. Muchas de las veces no alcanzamos a ver dónde se diferencian el orden. Aquí en el llamado está la fe, la regeneración, el nacer de nuevo, el arrepentimiento. Algunos ponen la adopción, la conversión. Por eso es que muchos tienen hasta 11 etapas. Nosotros lo simplificamos en el llamado, y es aquí donde hay mucha confusión en las etapas, porque dicen, no, primero te tuvo que hacer nacer de nuevo, si no, ¿cómo te ibas a arrepentir? No, pero ¿cómo ibas a nacer de nuevo si no te arrepentiste? Y empiezan a hacer malabares luego con la palabra, cuando al final de cuentas podemos bien saber que todas se pudieron dar de manera cosimultánea al mismo tiempo. Conoció, del griego proginosko, que significa conocer de antemano. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia, no presencia, presciencia, que significa el preconocimiento. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados. En esta etapa de la salvación entendimos que Dios tiene conocimiento previo en la eternidad de todos aquellos que vamos a ser salvos. Dios en su mente conoce todo acerca de nosotros, y eso es lo maravilloso. Aún antes de que nacemos, aún antes dice la Escritura de que la palabra está en nuestra boca, Él ya la conoce toda, y aún así, a pesar de conocernos, nos eligió. La segunda etapa, la elección, entendemos que Dios es quien nos elige, que nosotros tenemos fe porque somos elegidos, no nos eligió porque tenemos fe. Las buenas obras son el resultado de que Dios me eligió, no la base de mi elección.
La tercera etapa, la predestinación, que es de las más controversiales junto con la elección, vemos que viene del griego proorizo, que significa ordenar todo de antemano. La predestinación la entendemos como Dios acomodando todas y cada una de las cosas de nuestras vidas con el propósito de que seamos como Cristo. Esto significa que toda nuestra vida, todo lo que vivimos es siempre con el propósito de llevarnos a ser como Cristo. Todos los acontecimientos de nuestras vidas son una herramienta en la mano de Dios para que seamos como Cristo. Dios no solo desea tener muchos hijos, Él desea que esos hijos seamos a la estatura de Jesucristo. El llamado se muestra cuando la palabra de Dios fecunda el óvulo que Dios colocó en nosotros en la eternidad en las tres primeras etapas. Vaya a Hechos 2:37. Hechos 2:37 al 39. Las vemos muy rápido porque estas ya las sabemos, la gran mayoría ya las tenemos bien manejadas, sería redundar el pararnos a verlas una por una. Hechos 2:37 al 39 y de ahí brincamos al 47. En el llamado, aquella fe que Dios depositó en la eternidad pasada se activa en ese momento desde que somos llamados, sigue activada en nuestra justificación y sigue activada en nuestra santificación. Hechos 2:37 al 39 nos dice: al oír esto, cuando Pedro se para y les predica acerca del arrepentimiento, se compungieron, se arrepintieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 47 dice: alabando al pueblo y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, como llamando, activando la fe cuando eran predicados, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entendimos que en esta etapa salen a la luz aquellos que fuimos conocidos por Dios desde la eternidad. Nosotros no venimos a Cristo cuando se nos predica, nosotros venimos a Cristo cuando Dios nos llama. Y se acuerda que vimos esa situación y le dije: hay gente que le predicas y le predicas y le predicas y nada, y llega el momento en que ya ni le predicas y solito te dice: ay, te quiero acompañar a la iglesia, o le predicas y ese momento dicen: sí, ahora sí quiero creer. Es porque no es cuando nosotros predicamos, es cuando Dios nos llama por medio de la palabra, por medio de la predicación. En la justificación entendimos qué es lo que distingue al cristianismo de cualquier religión. La justificación se basa en lo que Dios ha hecho por el hombre y no como las religiones en lo que los hombres hacemos por Dios. La justificación tiene dos elementos. La primera, que somos libres del castigo del pecado, el perdón completo de toda culpa. Romanos 8:1. Romanos 8:1 y de ahí saltamos al 33. ¿Qué es la justificación? La justificación tiene dos efectos. La primera, que somos libres gracias del castigo del pecado, hay un perdón completo a nuestras vidas. La segunda, que Dios nos atribuye la justicia de Cristo por medio de la fe. Esto ya lo entendimos. Yo le doy mi pecado a Jesucristo, Jesucristo me da su justicia. Por eso es que ya no vamos a ser castigados por el pecado, porque delante de Dios fuimos declarados justos. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne sino en el Espíritu. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna, dice la Escritura. Y ahí adelante en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién me puede acusar a mí? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios me ha justificado. La segunda característica de la justificación es que Dios nos ha dado justicia, nos ha atribuido justicia por medio de la fe. Romanos 3:22. La justicia de Dios, ¿por medio de qué dice que es? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La penúltima etapa, la santificación. Entendimos que la santificación es la obediencia total y la dependencia total a la voz de Dios. Es importante que ya tenemos la santidad, entiéndalo. Por eso dice santificó, pasó en la eternidad. No importan nuestros sentimientos al respecto. Muchos se preguntan entonces, ¿por qué mi comportamiento no es el que debería de ser de alguien santificado? ¿Por qué me dicen que ya me santificó y no me siento santificado y no actúo como santificado? Porque reflejar la santidad ya dada en la eternidad es un proceso que se da en el tiempo. El Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros día con día, poco a poco, momento a momento. Lo hace a través de la fe en la verdad. A eso Tesalonicenses 2:15, vamos a 2 Tesalonicenses 2:15, es lo que le llama retener la doctrina. Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué significa retener la doctrina? Estábamos hablando acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso es tan importante en el proceso de santificación el renovar nuestro entendimiento. Porque cuando nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, va saliendo a la luz esa santificación que el Señor ya nos dio. Es por eso que los cristianos emocionalistas rara vez, si no es que ninguna vez, llevan una genuina vida de santidad delante de Dios, porque no renuevan sus mentes y no va saliendo la santificación que ya Dios nos dio. Y la última etapa, la glorificación, está ligada con la preservación o perseverancia de los santos. Entendimos que los 100 que conoció en la eternidad pasada son los 100 que glorificó. Dios no perderá ninguno de aquellos que conoció en la eternidad. La palabra glorificar significa que Dios nos hará gozar de honor y buena reputación delante de Él. Vamos a ser glorificados porque somos posesión de Dios. En otras palabras, Dios nos glorificará juntamente con Cristo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Todas estas etapas ya las habíamos visto anteriormente, ya habíamos visto la situación de la eternidad y el tiempo, por eso no me detuve a explicar cada una de estas situaciones. Es importante, son temas base, la semana pasada también son temas que nos van a servir de base en predicaciones posteriores. Ya solamente haremos referencia. ¿Se acuerda? Tenemos un orden en la salvación, un ordus salutis. En todo el orden de nuestra salvación, vemos que de principio a fin es por la gracia de Dios y es en Cristo. Nuevamente encontramos una salvación monergista. Desde que nos conoció en Cristo, desde que nos eligió en Cristo, porque si no hubiera sido en Cristo no hubiéramos sido elegidos. Ciertamente, hablando de la santificación, mucha gente dejamos mucho que desear con nuestro comportamiento por la falta de renovar nuestra mente. No va a ser magia, amado hermano, no va a ser de un día a otro, lleva tiempo. Pero si no tenemos esa dedicación, si no tenemos esa hambre, si no tenemos ese ánimo de renovar nuestra mente todos los días en la palabra de Dios,
de venir no solamente al discipulado, sino de dejar que baje a nuestro corazón y ponerlo por obra, no vamos a reflejar nunca la santidad que el Señor nos dio. Todas las etapas de principio a fin son en Dios, son en Cristo y son por la gracia de Dios. El llamado, la justificación, la santificación, la glorificación, porque todas son para la gloria de Dios. En la eternidad pasada nos conoció y nos dio la fe. En el tiempo activa nuestra fe. En la eternidad futura Él mostrará cómo preservó la fe que Él nos dio. Los 100 que Él conoció son los 100 que Él glorificó. Ninguno perderá en el camino, ninguno se le irá de su mano. Por eso es que nosotros creemos en la preservación de la salvación, y eso da descanso a nuestras almas. No creemos que el salvo es siempre salvo y que puede salir y pecar y al cabo ya es hijo de Dios, sino todo lo contrario. Creemos que como somos hijos de Dios, elegidos por Dios, predestinados por Dios para ser como Cristo, renovamos nuestra mente para reflejarlo, y Dios es el que nos preserva, dándonos el querer como el hacer. Te damos gracias, poderoso Dios, pues aunque muchos ya conocíamos esta enseñanza, no está de más el retomarla, el repasarla, pues sabemos que servirá de base en un futuro cercano para los temas siguientes, Señor. Te damos gracias, pues no nos tomaste en cuenta para ninguna de las etapas de nuestra salvación. Y nosotros, lejos de enojarnos o de sentirnos excluidos, te damos las gracias porque entendemos que si nos hubieras preguntado, te hubiéramos dicho que no. Si tú nos hubieras dado a elegir, ciertamente hubiéramos elegido seguir viviendo en delitos y en pecados. Ninguno puede decir ni jactarse que te eligió a ti o que dimos el primer paso, pues nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía hacer eso. Te damos gracias que hayas tú tomado toda la iniciativa, que no nos hayas preguntado, Señor, que simple y sencillamente hayas ejercido tu soberanía, nos hayas tomado y nos hayas recibido.